Hola amigas y amigos de Córdoba, mucho gusto de saludarles, de saludar a toda la gente que pueda presenciar esto. Mi nombre es Cristian Peñalosa, soy lingüista, trabajo en el departamento y en la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Chile ya casi hace 20 años y desde ese espacio he venido trabajando docencia en desarrollo del lenguaje y desde ese ámbito del desarrollo del lenguaje también he ido ampliándome hacia maneras de mirar el desarrollo comunicativo, lingüístico, que responda a miradas y a conceptualizaciones desde Latinoamérica, desde el sur, como se dice, desde miradas que no sean simplemente de desarrollo lineal, sino que vayan complejizando el desarrollo con una mirada crítica, comunitaria, social. Y en ese trabajo, tratando de unir lingüística, comunicación y perspectivas críticas de la salud, he venido trabajando también con colegas de acá de Chile y de Latinoamérica, una perspectiva social y comunitaria de la fonoaudiología. Trabajo en que hemos estado, sobre todo los últimos 3 4 años, de manera más fuerte, pero que trae raíces de distintas partes y en distintos momentos. Así que ese soy yo y esa es la historia que les vengo a contar. Con respecto a pensarnos una fonoaudiología comunitaria desde Latinoamérica, puedo compartirles que desde hace al menos unos 10, unos 15 años vienen saliendo de distintas partes de América Latina experiencias de docencia, investigación y de extensión universitaria que tenían como principal norte romper con la dinámica biomédica de la formación y de la profesión, de la actuación. ¿Sí? Entonces, muchas de estas experiencias parten desde esa idea central, ¿no? Que es liberarse, transformar las cadenas de esta mirada tan biomédica, tan centrada en la patología, tan centrada solamente en una segmentación del cuerpo y la comunicación, y empiezan a surgir distintas respuestas en distintos contextos. Los últimos años, sobre todo en el contexto de movimientos sociales en Latinoamérica, en distintas partes de Latinoamérica, en Colombia, en Argentina, en Brasil, con todos los vaivenes que hemos tenido en nuestros países, empieza también a surgir la idea de ir conformando distintas redes y de ir encontrándonos en esos esfuerzos por generar una fonoaudiología más pertinente a nuestras realidades sociales, comunitarias. Y eso se ha ido materializando sobre todo en el contexto de pandemia y toda la revolución que trajo en términos de conectividad. Eso por una parte ha sido muy, muy clave, pero también ha sido clave que en distintas partes hemos empezado a trabajar la salud, el tema salud desde otros paradigmas, desde otras miradas, y eso ha hecho que nos salgamos de los marcos estrictos de lo que entendemos por fonoaudiología en cada una de nuestras partes, nos vamos a mirar qué es lo que pasa con salud colectiva, nos vamos a mirar qué es lo que pasa en educación intercultural, nos vamos a mirar también qué es lo que pasa con comunicación, que es un término que a veces cuando hablamos de estas cuestiones se nos empieza a quedar un poco atrás. Y eso también ha movido esfuerzos por encontrarnos, por dialogar, por mirar nuestras mallas curriculares, por mirar qué tipo de investigación y extensión podemos hacer. Entonces, ahí estamos en ese espacio. En nuestro recorrido, en el recorrido que conjunto a colegas hemos hecho desde Chile, ha sido súper clave tratar de pensarnos una fonoaudiología comunitaria, o por ahí va el concepto, siempre estamos ahí viendo cuál es el concepto que más podría calzar, ¿no? Una fonoaudiología social, comunitaria, que responda a esta mirada que trata de alejarse de la biomedicina, ¿cierto? Pero que también, y ahí viene este componente crítico, sea muy consciente, muy clara con respecto a que estamos hablando desde Latinoamérica, con sus complejidades sociales, con sus complejidades socioculturales, políticas, a través de la historia, que está situado esto en momentos históricos específicos con algunas luchas de poder que ocurren en nuestros países, con una perspectiva de la fonoaudiología que está siempre mirando mucho hacia el norte también, hacia el norte global. Para nosotros fue muy importante el estallido social que ocurre en Chile desde octubre del 2019, porque nos llevó a interpelarnos directamente sobre qué podía decir la fonoaudiología en un contexto de violación de los derechos humanos. Y esa pregunta
la empezamos a conversar con distintos colegas, generamos en el contexto de pandemia, generamos un grupo de estudio, después un espacio de conversación finalmente muy íntima y claro, al principio cuesta responderla porque es, la gente que llega a conversar a ese espacio, la que llegamos a conversar todo en términos políticos de nuestros países y promovemos los derechos humanos, pero al tratar de hacer ese cruce político más macro con, bueno, pero en nuestra profesión, en nuestra formación disciplinar, ¿qué significa eso? Nos quedábamos sin respuesta o nos quedamos con muy pocas respuestas. Para nosotros ha sido súper clave todo el proceso que hemos vivido como país desde el estallido social en octubre de 2019, porque eso nos llevó a preguntarnos de manera muy, muy directa, a interpelarnos, qué podía ofrecer la fonoaudiología en un contexto de movilización social, por una parte, pero también de violación de derechos humanos, por otra parte, tal como ocurrió aquí en el país. Pero, por ejemplo, eso fue súper desafiante para nosotros, para nosotros. Y ahí tuvimos que salir afuera de la fonoaudiología, por supuesto, a buscar respuestas, a ver, por ejemplo, la experiencia de las terapeutas ocupacionales ha sido súper, súper interesante para nosotros. También buscar marcos teóricos desde distintas tradiciones epistémicas en América Latina, en el sur, que nos han permitido ir a, cuando hablamos de, por ejemplo, de derechos humanos, en fonoaudiología, en comunicación, en salud, en estas cuestiones tenemos que observar, en estas cuestiones tenemos que fijarnos, con estos actores tenemos que entrar en diálogo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí ha habido un desarrollo y una línea de trabajo que hemos venido explorando desde hace un tiempo. Esa discusión también nos llevó a decir, bueno, entonces no es solamente salirse de lo biomédico en términos declarativos, sino que esto implica algunas cuestiones epistemológicas, ¿no? O sea, entender de dónde viene este biomedicismo, no solamente en términos de la tradición formativa, sino de sus supuestos conceptuales sobre el cuerpo, sobre la comunicación, sobre la cognición. Y eso, por lo tanto, a nosotros como grupo nos llevó a buscar referentes en Latinoamérica, referentes académicos y no académicos, desde las organizaciones sociales, desde los movimientos de salud que en México, que en Brasil han sido muy importantes, desde las experiencias que habían en Colombia. Y bueno, desde acá editamos la revista chilena Fonoaudiología desde la Universidad de Chile. Yo trabajo ahí como editor de sección. Entonces también dije, bueno, este tiene que ser un espacio para explorar, para abrir caminos de diálogo en esta senda. Le propuse a la revista ahí editar un número especial, que no sabíamos que iba a salir de eso, ¿no? Eh, de hecho, al principio la expectativa era muy prudente, bueno, si logran 3 artículos va a estar bien y bueno, ahí nos lanzamos en un viaje que duró, todo el proceso duró 2 años, que terminamos con la publicación del número en noviembre del año pasado, del 2022, y también es un número muy bello porque llegaron aportes desde Brasil, desde Colombia, desde muchas partes de Chile, eh, a, a mirar, o sea, pudimos ahí hacer encontrarse cuestiones que estaban ocurriendo en el continente con unas perspectivas complementarias pero diversas que tensionan y le ponen mucha emoción, diría yo, al trabajo que estamos haciendo en fonoaudiología. Hay varios textos de esos que cuando yo los leí por primera vez me emocionaron, efectivamente. Qué hermoso poder entrar en estos diálogos y poder mover la conversación que tenemos con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, en estas direcciones. Entonces, también ahí hay una segunda experiencia bien, bien bonita, bien importante, que creo que marca también este diálogo que estamos tratando de promover desde acá y también de darnos desde acá, ¿no? Y bueno, actualmente estamos en un ajuste curricular de la carrera. La carrera ya tuvo un proceso de innovación curricular hace 10 años, por lo tanto tocaba este ajuste, esta revisión. Ya en esa versión del 2013 la carrera había hecho un intento de desbiomedicalizarse, pero lo hizo muy tímidamente. Y cuando las cosas se hacen con cierta timidez, con cierta prudencia, pueden salir bien, pero también lo que resultó ahí es
una suerte como de mezcla de perspectivas. De hecho, el documento oficial dice, somos biomédicos, pero también somos biopsicosociales y tenemos un poquito de comunitario. Entonces, bueno, con la experiencia de todos estos años, con los movimientos sociales, el claustro también ha tenido muchos espacios de reflexión. Por supuesto, no todo el claustro está convencido o tan claro de moverse en una línea más latinoamericana, comunitaria, pero hay una apertura y un diálogo distinto para abordar esos temas. Entonces, también estamos en ese proceso, viendo qué cosas podemos mover hacia allá, qué otras cosas podemos darle al menos una coherencia y una explicitud más clara. Esto es biopsicosocial o esto es biomédico y que sea así de explícito y que todos tengamos súper claro qué implica, ¿no? Qué implica plantearse desde esos lugares. Entonces, en ese proceso también está. El primer nudo que se me vino muy claro a la mente es que el nuevo profesional fonoaudiólogo tiene que tener súper claro que la formación histórica en fonoaudiología promueve mucho este concepto de la normalidad y que este concepto de la normalidad o de lo típico, como se ha venido en los últimos años tratando de suavizar, ¿no? El término, no solamente impone una mirada sobre lo lingüístico, sino que también sobre la persona humana y sobre las comunidades. Sobre todo en un contexto latinoamericano así de complejo, así de rico, pero así también de contradictorio muchas veces. Creo que es súper desafiante, también que abre muchas ventanas creativas, pero también muchas barreras están ahí puestas, discutir qué es lo que entendemos, por lo tanto, por desarrollo humano, por si nos sirve este concepto de norma o no, porque, porque claro, muchas veces el ejercicio de la formación, sobre todo en contextos de fonoaudiologías en facultades de salud o facultades de medicina, nosotros estamos en una facultad de medicina, presiona mucho por una visión muy normativa de los cuerpos, de la comunicación humana, del desarrollo en general. Eh, pero, por lo tanto, los ejercicios profesionales, cuando después se sale al espacio real latinoamericano complejo, quedan muy restringidos y se vuelven una herramienta de poder muy fuerte en esas comunidades. Nosotros, bueno, ustedes están en diálogo con Temuco, seguramente desde allá viene mucho esta reflexión o imagino que es un espacio muy propicio para la reflexión en términos del diálogo con comunidades escolares, con comunidades de personas que son bilingüe español mapuzungún, o que culturalmente están en este espacio de mestizaje, en este espacio de encuentro mestizo hispanoamericano con comunidades indígenas. Pero el tema es que por 40 años, por 50 años que tienen la fonoaudiología en Chile, el trabajo que se ha hecho en esas comunidades es un trabajo desde la normalización. Es un trabajo desde... Entonces, eso no solo implica en esa actividad escolar, sino que cómo entran en diálogo esos colegas con los procesos políticos, por ejemplo, de toda la zona del Gualmapu. Ahí yo creo que darle una vuelta al término de normatividad, de normas, se nos vuelve muy crucial porque también con colegas que temen más de estos procesos, se resisten más, sienten que si sacamos la norma se nos acaba la profesión. ¿Cómo invitamos, cómo tensionamos a esos colegas en términos de pensarse la comunicación fuera o en los márgenes, en los bordes de esta idea de norma? Ahí yo veo un nudo súper clave, no solo profesional, no solo como específico de lo que vemos en términos de contenido, de conceptos, de competencias, sino también en este juego de profesional en un contexto social, cultural súper desafiante. Eh, y el otro nudo que yo veo, disculpa, es comunicación, porque en todos estos espacios, en muchos de estos espacios donde hemos estado trabajando cuestiones de perspectiva crítica, comunitaria, claro, salud comunitaria aparece, enfoque intercultural aparece, pero no hablamos de comunicación. En estos espacios hablamos poco de comunicación. Si veo, por ejemplo, el número especial de la revista chilena, creo que hay uno o dos trabajos que hablan propiamente tal de comunicación. Cuando nos ponemos a hablar de comunicación, a veces no tenemos tan claro justamente esos modelos que están detrás y vamos a modelos, al cambio incluso conductista o genetista en una línea más no muy
contextualizar los ambientes. Entonces también nos hace, ahí veo un nudo muy importante de cómo como profesión nos pensamos una noción de comunicación que sea acorde a estas perspectivas críticas, sociales y comunitarias en las que estamos transitando o queremos transitar. Entonces ahí yo veo dos nudos importantes. Al menos acá en la Universidad de Chile el plan de formación tiene tres momentos. Ahí ustedes cuéntenme qué tanto compartimos o no como una organización macrocurricular, pero acá la carrera dura 5 años, los 2 primeros años son llamados de formación básica, que es donde hay justamente, nuestra facultad tiene un instituto de ciencias biomédicas, entonces gran parte de esos 2 primeros años están dados por docencia desde el Instituto de Ciencias Biomédicas, y así con las 8 carreras de la salud que tiene la facultad, ¿no? Entonces, ahí eso tiene ciertas particularidades. Después vienen 2 años de formación profesional propiamente tal y el quinto año de prácticas. Entonces, al menos en nuestro caso, tenemos este inicio y este final de las prácticas que son espacios súper complejos para abordar estas cuestiones. Y de hecho, a mí me parece, en la experiencia desde acá, que quinto año, o sea, el espacio de las prácticas, se vuelve aún más complejo porque en nuestro caso, la gran mayoría de los espacios de práctica son finalmente espacios en salud, muchos de ellos hospitalarios en el tercer nivel de salud. Hemos podido avanzar hacia el primer nivel, hacia el espacio de la atención primaria, que por ahí también hay harto que se puede trabajar, pero eso ha sido un tránsito, pero todavía mucha práctica está en este nivel terciario, muy biomédico, con mucho poder médico. Entonces, cómo transformar ese espacio también se ha vuelto un desafío clave, ¿ya? Y al menos nuestros espacios de práctica todavía están ahí muy, muy asentados. Y en este primer espacio de ciclo, que es el de la formación básica, bueno, ahí también ha sido un desafío empezar a conversar con los colegas de este Instituto de Ciencias Biomédicas, porque incluso con algunos colegas planteándole el tema de por qué desde estas carreras se empieza a hablar de un antibiomedicismo desde cierta perspectiva, se sorprenden, nunca han escuchado, o pareciera que nunca han escuchado que hay una crítica a la perspectiva biomédica. Entonces claro, ahí hay todo un trabajo como de encuadre también con los colegas, de cómo formarnos en ciencias, en biología, pero que esa perspectiva de la biología no sea la perspectiva positivista, estricta, dura, súper patriarcal también en su perspectiva de hace 50, 100 años, ¿no? Entonces bueno, ahí hay dos cuestiones súper claves. Y nos queda este espacio entre medio, que es el tercer y cuarto año en nuestro caso, donde está la formación clínica, pero nosotros hemos logrado también desde el 2013 instalar como en paralelo una banda de desarrollo en salud pública, en promoción de la salud, en atención primaria, que nos ha permitido ir explorando caminos. Eh, Nosotros hasta acá nos hemos incorporado en docencia de pregrado la extensión universitaria. Para mí ha sido súper revelador conocer toda la experiencia de extensión universitaria desde Uruguay, también desde Argentina, pero principalmente desde la Universidad de la República en Uruguay, donde vienen todos estos modelos también de cómo hacer dialogar extensión con docencia a través de la integralidad académica. Para mí eso ha sido muy revelador de lo que he podido estudiar en los últimos 5 o 6 años. Y bueno, también entonces ahí observamos que hay hartas oportunidades que esos ejercicios nos llevan a nosotros a decir, lo que veníamos haciendo a lo mejor también lo podemos mirar desde acá, ¿no? Como, resulta que sí habían estas ayudantías, que pueden ser experiencias históricas que podemos resignificar. Entonces estamos un poco en ese proceso. Se vuelve súper desafiante por el siguiente tema, al menos para mí. A nivel de colegas, por ejemplo, incluir temas de género. A nivel de colegas, a veces se vuelve muy fácil decir, no, por supuesto, a los estudiantes hay que darles perspectiva de género. Pongamos en este curso perspectiva de género. Pongamos en tercer y cuarto año estos integrados de género, por decir algo. Bueno, pero ¿cómo nos hemos formado nosotros en eso? ¿Ah? ¿Qué procesos hemos hecho nosotros de formación, de reflexión en el claustro, de para llegar y ir a un curso en formación, y decirle, bueno, entonces ahora perspectiva de género? Y esos procesos también han sido difíciles, ¿no? No todos lo ven tan claro, porque
Por supuesto, en estas universidades la presión por la formación disciplinar es fuerte, capacítate en tus temas, fórmate en posgrado en tus temas, que se entienden siempre muy disciplinarmente. Al menos desde acá hay todo un impulso en los últimos años también por formarse en pedagogía, en didáctica, ¿ya? Pero en estos temas llamados emergentes, interculturalidad, sustentabilidad, género, que lo haga otra persona o obvio que yo sé hacerlo, ¿no? Como que nos movemos entre esas dos percepciones, pero súper, incluso peligroso, lo pienso, ¿no? Como ir a hablar, por ejemplo, de perspectiva de género sin haber hecho un proceso con la comunidad de qué significa formar en perspectiva de género, qué significa formar en sustentabilidad. Entonces, ahí al menos yo soy bien prudente en el sentido de que quiero mover que la formación tenga espacios de extensión territorial, de vinculación, pero no quiero que salga mal eso. Y en la facultad, no directamente con nosotros, pero hay experiencias, por ejemplo, de trabajo territorial sin una reflexión desde este lado, ¿no? Sobre ese trabajo, y entonces se empiezan a replicar las prácticas paternalistas, se empiezan a replicar el sobrediagnóstico sobre las comunidades, entonces se va todos los años a la misma comunidad a volver a hacer el mismo diagnóstico participativo. Teóricamente está súper bien, es participativo, es dialógico, pero algo está fallando en ese engranaje. Una cosa bonita y desafiante de esos procesos, creo yo, es que, bueno, por una parte, los tiempos de la academia no son los tiempos necesariamente de las comunidades. Entonces, eh, entendiendo el marco de la curricularización, a veces el trabajo de semestre, no sé cómo ustedes lo tienen organizado, si es semestre o cuatrimestre, pero ese trabajo impone igual cierta lógica o tensiona esas lógicas de diálogo con comunidades que a veces están participando, a veces pueden dudar de que llegue la academia, a veces un momento de pausa, a veces un momento de mucha actividad, de trabajo día sábado, día domingo. Entonces, ahí hay una cuestión súper bonita de ver cómo se resuelve. De conocer también la experiencia, yo creo que ahí la experiencia desde las universidades argentinas y uruguayas para nosotros se nos vuelve muy bonito, muy relevante, porque, claro, han ido explorando estos caminos, ¿no? Entonces, para ahí hay una cuestión clave. Y por otro lado, con las experiencias que conozco acá, es que a veces ese trabajo lleva a que trabajas cosas que no parecen fonoaudiología, ¿no? Tenemos varios colegas claro, en el trabajo con la comunidad, en ese momento la comunidad está, no sé, reorganizando en términos urbanísticos el barrio. Entonces, vamos a trabajar en la plaza, vamos a trabajar en pintar, vamos a cooperar en esos espacios y un rato parece que no estamos hablando ni siquiera de salud. Eh, por supuesto, desde qué marco, todo eso se vuelve tema, ¿no? Desde qué marco estás pensando la salud, etcétera, etcétera. Pero he visto acá en esa experiencia que muchas personas al principio están muy motivadas, pero después dicen, no, pero es que quiero algo más fono, algo. Ese diálogo hacia dentro de hacer implosionar nuestros límites disciplinares también se vuelve muy bonito en esos contextos de trabajo territorial, curricular, ¿no? Así que por ahí, claro, es un súper desafío curricularizar estas cuestiones. Ah, y una tercera cuestión, no sé ahí ustedes cómo lo han visto, es que claro, es súper precaria la extensión desde la universidad, pero al menos un espacio relativamente protegido, podemos ponerlo en nuestras planificaciones, pero muchas veces implica un trabajo con comunidades que no tienen ese tiempo protegido para la extensión, ¿no? Tengo una colega acá que no es de fonoaudiología, ella es de salud pública, donde siempre está tensionando a la universidad en términos de proyectos de extensión, diciendo, bueno, pero ¿cómo podemos incorporar a las dirigentes sociales, a los dirigentes sociales en este espacio que para nosotros es protegido? Tú me estás resguardando horas para trabajar en esa comunidad, etcétera, pero ellos llegan del trabajo y con todo el corazón tienen que ir a las 8 de la noche o día sábado en la mañana a generar estos espacios, ¿no? Entonces, también ahí ese diálogo propiamente como ocupacional con las comunidades se vuelve también súper desafiante. Pero ahí estamos, yo creo que nosotros tenemos muchas ganas de explorar ese espacio
con todas esas dificultades y mirando harto. En eso sí, estamos mirando harto a Argentina y a Uruguay, viendo qué es lo que pasa con ustedes, con esas experiencias que van en distintas disciplinas, en distintas carreras, surgiendo desde allá. Desde el año pasado estamos construyendo una red latinoamericana de fonoaudiología crítica y salud colectiva, así se llamó originalmente. Eh, esa red la hemos impulsado desde acá, desde la Universidad de Chile. Eh, Vamos a tener un primer encuentro justamente esta semana acá en Santiago, pero un espacio que está funcionando siempre, al que están absolutamente invitadísimas, son muy bienvenidas cuando puedan, quieran sumarse, si les parece un espacio pertinente. Y está bonito ahí el diálogo, porque, bueno, hay colegas de Brasil, Argentina, de Uruguay, de Ecuador, de Colombia, de Honduras. Hemos tratado de invitar a gente de Venezuela y de Bolivia, ahí no se han sumado todavía, pero bueno, la red y el espacio de diálogo está súper interesante. Eh, sí, y como reflexión final, creo que las complejidades de Latinoamérica siempre han existido, pero los procesos de los últimos 10, 15 años en nuestros países nos interpelan muy directamente ahora a que la universidad responda. Porque también ha cambiado la percepción social de la universidad, ¿no? No es solamente este espacio de élites formadoras, sino que o se vuelve un espacio de diálogo y de compañerismo o pierde la importancia social la universidad, sobre todo la universidad pública, en el contexto chileno de muchas universidades privadas. Entonces, la universidad pública tiene un desafío súper clave de reinventarse en clave latinoamericana, eh, que le dé un sentido de pertenencia y de pertinencia a lo que realizamos desde nuestro espacio. Iremos más lento, iremos más rápido como podamos, pero tenemos que abordar ese desafío porque si no no vamos a hacer no vamos a tener sentido para el contexto latinoamericano, ¿sí? Eh, Al menos acá, yo trabajo en la Universidad de Chile, que tiene esta idea de construyó la República, ¿no? Entonces, también dentro de la universidad hay unos mensajes, una historia súper potente que hay que ir a mirar qué significa eso. Pero creo que las comunidades académicas latinoamericanas estamos en un espacio súper propicio para dialogar y encontrar solidariamente maneras de trabajar en conjunto para ser pertinentes a América Latina, al sur. Así que yo con eso también me quedo y lo veo como un desafío súper bonito en el que estamos trabajando.